¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Todo Acá bien? está un poco pasado por agua nomás, pero Sí, bien. te agarró el agua, ¿no? Sí, En tu sí, zona sí. debe haber llovido copiosamente. Sí, parecida a la tuya. Sí, exactamente. Una lluvia fuerte. Fuerte. Con fuertes truenos, además, Exactamente. ¿no? Si yo ni me enteré, vos sabés, me cuentan acá que hubo unos truenos No, pero intensos. tremendos. Bueno, te cuento, te traigo un tema, Sí. digo, es controvertido por la figura de la Ajá. que vamos a hablar. Don Francesco. Don Francesco. Claramente es una figura que ha caído dentro de la grieta en la Argentina. O sea, Sí. obviamente que es parte de la discusión política de todo el tiempo. Muchas veces hay entender la dimensión de una figura como el Papa se hace difícil, fundamentalmente porque funciona en otra dimensión, Y obviamente cuando tiene que ver con temas de la Argentina, indefectiblemente genera polémica, porque hay quienes usan cierta cercanía. Una persona que fue Jorge Bergoglio, muy doméstico en la vida cotidiana, sobre todo en Buenos Aires y demás. Y obviamente los argentinos también le agregamos siempre la cuota esa de pasión que nos caracteriza, y obviamente el Papa no es ajeno a esto. Y le hemos preguntado a los vecinos de la provincia de Córdoba, ahora en enero, qué imagen tenía del Papa Francisco, ¿sí? No teníamos un dato anterior, teníamos otra cosa que después te voy a mostrar al final, que quizás es más significativo que la opinión que tienen los cordobeses respecto del Papa. Pero fíjate que el 43,7% de los cordobeses, casi el 44%, dijo que tiene una imagen buena del Papa. Tiene una buena opinión. Tenés un 21% de opiniones regulares, siempre lo decimos, el primer malestar, la primera intensidad del malestar. Si yo te digo, Lagui, ¿cómo anda? Y me decís regular, algún ruidito. Esto no hay. está bien, digamos. Eso tiene un ruidito, digamos, ¿no? Hay un malestar. Y después está el malestar propiamente dicho, que llega casi al 20% en Córdoba, que obviamente habla de una sociedad, si vos sumás, acá tenés un 40% de gente que tiene una posición de algún malestar con el Papa Francisco. Y tenés alrededor del 15% que no opina, que prefiere tomar distancia respecto de opinar, puede ser porque no le interesa. No le interesa, Pero o bien porque guarda su opinión por una alta religiosidad y prefiere mantener la figura del Papa en un lugar de no conflicto. Vamos a ver algunos cruces, que vas a ver que hay algunas cosas interesantes. Capital e interior, en el interior hay mejor imagen del Papa que en Capital. Vamos a la placa que sigue. A ver, pasamos a la otra. A la otra, acá lo tenés por edades, ¿sí? Fíjate que la imagen positiva del Papa crece a medida que bajás en la escala etaria. Es decir, son los más jóvenes los que opinaron mejor en esta encuesta del Papa. Y al revés, fueron las personas mayores las que opinaron de manera negativa respecto ahí está más firme la posición política. Y sí, porque también sabes que acá hay más religiosidad también, Lai. Y el Papa Francisco, de alguna manera, que trató algunos temas que son de debate y que abren, o que de alguna manera están tratando de abrir una de las posiciones dogmáticas de la Iglesia respecto a algunos temas, hubo algunas señales de Francisco que quizás hayan caído mejor en las nuevas generaciones. Pero acá, donde la religiosidad es mucho más fuerte, en los sectores, en las edades mayores, las personas mayores, probablemente haya generado más encono algunas posiciones o algunas definiciones del Papa. Vamos a la placa que sigue. Acá lo vamos a ver por sectores sociales. Y acá puede pasar también algo parecido, porque fíjate que es la clase alta la que de alguna manera tiene una opinión un poquito más positiva en general, pero donde se da un poquito el sesgo es a medida que subís en la escala social. A medida que bajas, baja un poquito las opiniones positivas. Y en la que sigue, en la placa que sigue, vamos a ver una pregunta que hicimos en el 2013, apenas había sido designado. Bergoglio, el Papa Francisco, como el nuevo Papa, ¿no? Hoy, ya vamos a ver cómo era en el 2013, hoy esto es así. Que el Papa Francisco sea argentino, a usted le genera orgullo, ¿sí? 35%. Le genera rechazo, enojo, 13%. Le genera indiferencia,
48%. No opinó, no contestó, Sí, prefirió quedarse muy al poquito. margen, 3%. Es decir, hoy la mayoría de los cordobeses prefiere decir que es indiferente. Indiferente, le da lo mismo. Pero ¿qué pasaba en el 2013 cuando fue designado? Mirá lo que era... El 82% de Decía- aprobación, digamos. que sentía orgullo de que el Papa hubiera sido... Acá está de alguna manera... La grieta. La grieta, cómo ha impactado, ha crecido mucho, se ha reemplazado, digamos, el orgullo por indiferencia Sí, sí. en las proporciones más grandes, donde sí, también podemos advertir de que el rechazo creció desde el 1% al 13%, Sí, sí. que en proporciones es muchísimo. Pero obviamente ha cambiado la posición, al menos de los cordobeses, respecto de la designación del Papa Francisco y de que sea argentino. Es decir, hoy ha crecido la indiferencia, que tiene que ver, obviamente, con esto Seguro. que charlábamos recién, de un Papa en la grieta. ¿Qué podría ser el título? De la- Exactamente, un papa en la grieta. Un Papa en la grieta. Bueno, Nos gracias, vemos por Luis. aquí. Muy Hasta luego. amable, muy amable. Me voy con Andy.